Hola, buenas noches. Esta semana estuve en el Uruguay, donde tuve el honor de ser convocado por el Consejo Causa Armenia para participar como orador junto a la vicepresidenta del Uruguay, Beatriz Argimón, en el acto central de evocación y conmemoración del genocidio armenio de 1915, un acto que se llevó a cabo en el Congreso del Uruguay con la presencia del presidente Luis Lacalle Pou, del expresidente Julio María Sanguinetti y de legisladores de todo el arco político, además de público que quiso estar presente y miembro de las distintas organizaciones de la comunidad armenia del Uruguay. Además de haber tenido el honor de ser el orador junto a Beatriz Argimón, la vicepresidenta del país, para mí fue muy importante ser convocado para participar de los actos centrales de esa evocación, porque yo ya lo he explicado en esta página, la verdad y la conciencia son las armas de la memoria histórica para combatir el negacionismo. Y combatir el negacionismo es una obligación moral. El negacionismo es el que busca que quede impune el genocidio armenio. Negar cualquier crimen inmenso contra la humanidad es un crimen en sí mismo y el negacionismo lo es. Por eso para mí fue importante haber viajado y haber estado en Montevideo en esta conmemoración. Además, porque el Uruguay no es un país más en el mundo cuando se trata del escenario del genocidio armenio y de la lucha de la comunidad, de la diáspora armenia en el mundo contra el negacionismo que intenta imponer Turquía al planeta entero. Uruguay no es un país más, es un país clave en el escenario del genocidio armenio y de la lucha de la diáspora armenia contra el negacionismo. ¿Por qué? Porque Uruguay fue el primer país del mundo que reconoció el genocidio armenio. El primer país en el mundo. Fue en el año 1965. Pasaron muchos años cuando empezó a producirse por goteo el reconocimiento de otros países al genocidio armenio. Argentina lo hizo en 1987, no podía ser de otro modo. Fue Raúl Alfonsín quien estaba en la presidencia y un hombre cuya historia está vinculada a la defensa de los derechos humanos, por eso tiene tanta lógica que cuando Alfonsín llegó al poder, él fue, en esa democracia que estaba inaugurando, él fue quien reconoció el genocidio armenio. Pero 2 décadas antes lo había hecho Uruguay. Estados Unidos recién lo hizo ahora, con la presidencia de Joe Biden. Intentó hacerlo o empezó a hacerlo en el 2007, cuando el Congreso norteamericano hizo la resolución 106, por la cual el Congreso, el Poder Legislativo de Estados Unidos, reconocía el genocidio armenio, pero el presidente George W. Bush salió al cruce y explicó, o sea, hizo explícita la razón de haber cuestionado tanto ese pronunciamiento del Congreso. Explicó el presidente Bush hijo, que no había que contrariar a Turquía, que Turquía era un aliado clave, un miembro clave de la OTAN. Turquía siempre se valió de su valor geoestratégico. La ubicación geográfica de Turquía es un capital gigantesco para un país, está en las puertas del Oriente Medio, controla el Bósforo y los Dardanelos, lo que conecta el Mar Negro y el Mar de Azov con las salidas al Mediterráneo. Está entre Occidente y Oriente. Pocos países deben tener una ubicación tan valiosa en términos estratégicos como lo tiene Turquía.
Y siempre Turquía se valió de esa importancia estratégica para imponer el negacionismo y para obligar a los países a permanecer en el negacionismo. Uruguay fue el primero en desafiarlo en todo el mundo, 1965. Por eso, esta semana no fue igual en Uruguay que en el resto del mundo. Y fíjense lo que ocurrió, un hecho insólito. En los mismos días de la conmemoración del genocidio armenio, visitó el Uruguay de manera oficial Mevlut Cavusoglu, el canciller de Turquía. Aclaro que digo Mevlut Cavusoglu, estoy pronunciando como se lee, no como en realidad se pronuncia en turco, ¿no? Quiero pronunciar que la gente reconozca el nombre en la pronunciación de cómo lo ve escrito. Bueno, el canciller de Turquía visitó Uruguay para dejar inaugurada la sede de la Embajada de Turquía en Montevideo en los mismos días en que se conmemora en el mundo entero, donde hay diáspora armenia, el genocidio de 1915. Esa visita en sí era una provocación. Generó una crisis dentro del gobierno y un debate dentro del gobierno que encabeza el presidente Lacalle Pou, porque si bien él es muy respetado por la comunidad armenia, muy querido por la comunidad armenia, porque siempre tuvo una posición muy positiva, muy de apoyo a la causa armenia, la verdad es que Francisco Bustillo, su canciller, que fue quien manejó este asunto, debió haber pospuesto la visita de un canciller turco. Debió decirle al Ministerio de Relaciones Exteriores de Turquía, no, o vienen bastante antes o vienen bastante después, pero no puede venir en los mismos días en que se conmemora el genocidio armenio. Indudablemente el gobierno de Turquía, que encabeza Recep Tayyip Erdogan, estaba provocando a Uruguay. No tuvo reacción el canciller Bustillo, y para colmo de los colmos, cuando llegaba a la embajada, a la sede de la embajada en Montevideo, había un grupo de manifestantes uruguayos, miembros de la colectividad armenia, que protestaban contra esa visita tan provocadora, y el canciller turco los mira desde el auto, los mira, los observa con una sonrisa irónica y en un momento les hace esta señal. Esta señal, hacer esta señal en Turquía es hacer la señal de los lobos grises, es la cabecita del lobo, ¿no? Y hacer la señal de los lobos grises en Turquía es hacerle un bullying cruel a los armenios y a todas las minorías étnicas que fueron víctimas de esa organización ultranacionalista y criminal, y es además un agravio para el país donde estaba de visita el ministro de Relaciones Exteriores turco. Los lobos grises fueron un brazo armado del partido ultranacionalista Acción Nacionalista. Era un partido fanático, panturanista, o sea, defendía la ideología racista, que es el panturanismo. Los lobos grises nacieron en 1968 y se dedicaron, además de actuar como fuerza de choque en las manifestaciones de las minorías étnicas y de la izquierda, se dedicaron a cometer asesinatos, sobre todo dirigentes del Partido Comunista de Turquía, dirigentes socialistas de Turquía, dirigentes kurdos de Turquía y dirigentes de las comunidades cristianas, la comunidad griega, la comunidad de los asirios, la comunidad armenia. Todos tuvieron dirigentes que fueron asesinados por los lobos grises. Los lobos grises se hicieron, usted hará memoria y lo recordará, conocidos en el mundo cuando uno de sus miembros, Ali Aska, sacó su Browning 9 milímetros y disparó a quemarropa contra el Papa Juan Pablo II, en 1981 creo que era, en la plaza de San Pedro, ¿no? Ali Aska, el hombre que quiso asesinar y que dejó malherido a Karol Wojtyła en el mismísimo Vaticano, era un miembro de la organización Los Lobos Grises. Turquía agravió al Uruguay
lo presionó enviando su canciller en los días menos adecuados para que esa visita oficial ocurra. Y a eso el canciller le sumó haber hecho la señal de los lobos grises, mostrando el odio que sienten por los armenios de la diáspora, por los armenios del mundo, y también mostrando un gran desprecio por el país anfitrión, el Uruguay, el país que hizo en 1975 la proeza ética de denunciar el genocidio armenio. Pinturería Fantini, tienda de pinturas.